Ok, buenas tardes, arquitecto. Eh, este es el trabajo final. En mi caso me ha tocado hacer el desarrollo, investigación de las viviendas S30 de Nieto y Sobejano. Así que vamos a empezar. El análisis y el antecedente es que el proyecto surge de Europan, y Europan lo que trata es un concurso bienal de proyectos urbanos para arquitectura, para arquitectos de toda Europa, menores de 40 años. Se realizan desde 1989 y es uno de los premios de arquitectura más prestigiosos del panorama emergente y una de las pocas posibilidades que tiene un estudio joven de conseguir un encargo de escala urbana. Y es así como Nieto y Sobejano ganan. Ellos ganan la edición número 4, donde estamos hablando más o menos de 1999 aproximadamente, ¿no? Entonces es un proyecto en el cual ganó y realizaron lo que vendría a ser las viviendas S30. Eh, Antes del acceso vehicular y peatonal, eh, es interesante y retrocedo, porque justamente y es de la información que he obtenido, he investigado, es el rápido desarrollo de Sevilla a partir de las décadas de los 60 y 70, al igual que otras capitales españolas, generó la aparición de áreas urbanas densas y dispersas que acentuaron las discontinuidades que caracterizan el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Durante estos años se edificaron las aglomeraciones de viviendas autoconstruidas de las barriadas de La Plata y del Padre Pío, así como los bloques de altura de las zonas denominadas García Lorca y Trébol al este de esta misma ciudad. Y bueno, después, en los años 90, las nuevas infraestructuras se interrumpieron en el centro y la periferia de Sevilla, que justamente es un proyecto que se encuentra en Sevilla, aeropuerto, estación de ferrocarril, autopistas, surgiendo así espacios intersticiales, terrenos vacíos, donde se genera la necesidad de equipamiento y la construcción de nuevas viviendas. La autovía SE30, que es justamente la que tenemos en el plano, que es la cual pasa paralela al terreno, que es prácticamente un triángulo. eh, Constituye una barrera física real, agresiva por la contaminación química y acústica que produce, pero a un tiempo atractiva en cuanto a la nueva percepción de la ciudad que genera. El flujo de vehículos dicta las leyes generadoras de los trazados de la autopista. Y es una de las cosas que vamos a ver en este proyecto. Desde el coche percibimos una nueva realidad urbana, poblada por señales, pasarelas, construcciones en las que difícilmente reconocemos la escala humana de la arquitectura tradicional. Entonces, plantearse el proyecto del edificio de viviendas propuesto por Europan en estas circunstancias no solo requería un esfuerzo por compatibilizar las nuevas formas de vida con las limitaciones que impone la realidad, sino sobre todo exigía una reaccionante la nueva condición de la arquitectura supeditada a la decisión de infraestructura ajenas a ella, ¿no? Voy a hacer aquí justamente lo cual tenemos, y es como vemos la autovía, sí, la autovía, como prácticamente divide al edificio, son terrenos prácticamente que los han ido dejando y poco a poco se están construyendo, ¿no? El nuevo edificio se concibe como una serie de pantallas ante la autopista. Un patrón, como podemos ver, hay un patrón repetitivo con pequeñas pero continuas variaciones combinatorias, combinatorias las cuales percibiremos solo a gran velocidad, hablando desde la autopista. Sí, las formas son diedros, ¿no? En los cuales vamos a percibir 5 grandes diedros, 5 verdaderas pantallas acústicas protegen las viviendas de la vía de tráfico y se abren hacia el interior del solar con una cadena de jardines comunitarios, como podemos ver. Prácticamente las viviendas tiradas hacia la autovía o hacia la autovía y todas las zonas del programa que son de descanso están puestas para el lado
de las zonas comunitarias como los jardines, ¿no? Ya después podemos entrar al detalle de qué pasó con esos jardines, pero o sea, ya ese es otro punto. Entonces, aquí es como podemos ver cómo se accede eh, cómo se accede a este conjunto de viviendas. Y se accede por una forma, este edificio es un edificio de 7 pisos en el cual contiene un sótano sin contar los 7, un único sótano que contempla todo el proyecto y en el cual se accede desde la parte de la derecha y sale directo hacia la zona de la izquierda que está en el círculo rojo, ¿no? Y los accesos peatonales prácticamente los tiene por donde están las flechas, son 1, 2, 3, 4 que acceden a los edificios. Es un edificio, son edificios que de alguna u otra forma son viviendas, pero también contiene zonas comerciales en la parte de los primeros pisos. Las tipologías, la geometría, eh, mejor dicho, y justo lo que estaba comentando hace un ratito, ¿no? Sobre un garaje común se sitúan los 5 cuerpos en forma de L, cuyos brazos ortogonales a la autovía varían de dimensión para adaptarse a la forma triangular del solar y conformar los espacios verdes posteriores. Eh, en las tipologías edificatorias, aquí vamos a verlo, se construyen 174 viviendas, de las cuales 114 unidades serán dúplex y 60 se desarrollarán en una única planta, en una única planta. Todas las viviendas tienen una superficie útil inferior a los 70 metros cuadrados, resuelto en dos variantes. Aquí tenemos dos variantes. Las viviendas dúplex con acceso a través de corredores, y ahora vamos a comenzar a visualizar eso. Viviendas dúplex con acceso a través de corredores exteriores, ¿ya? Su disposición alternativa en secciones hace que cada unidad ocupe planta y media, volcando los espacios de estar siempre hacia el jardín, que era una de las cosas que había mencionado hace un ratito, y los corredores siempre hacia la autovía. La otra variante es la vivienda en planta con acceso a través de corredor. Eh, Como podemos visualizar, prácticamente todas las esquinas es donde se encuentran los núcleos. Conforme el primer piso, por ejemplo, esta es la parte izquierda, es la parte del primer piso, podemos visualizar prácticamente el núcleo, contenida por la escalera, 2 ascensores, un cuarto de limpieza y un almacén de residuos, ¿no? Y los locales comerciales que evidentemente se abren hacia afuera, hacia la calle. En el segundo piso contenemos prácticamente el mismo núcleo, se mantiene, y todos los bloques, digamos, los accesos en forma de galería que están tirados hacia la autovía. Sobre todo los que están al sentido eh, este del proyecto, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos una tipología, en el primer piso prácticamente solamente es la zona comercial, y el segundo piso ya comenzamos a ver los dúplex en los cuales se va a replicar en el segundo y en el, y en el cuarto piso. Las otras unidades de vivienda, prácticamente, aquí es como vemos, ¿no? Prácticamente el corredor del tercer piso se anula para que las viviendas den hacia la fachada y unas viviendas hacia la fachada y las otras viviendas hacia las áreas comunitarias del propio edificio. Y prácticamente los bloques que van hacia la parte superior de derecha mantienen otra tipología de vivienda única. Y así es como lo podemos ir replicando, ¿no? O sea, es un juego bastante interesante de pasarelas entre las que salen y las que no, prácticamente en los edificios del siguiente nivel. Haciendo un análisis prácticamente de los tipos de unidad de vivienda, comenzamos, o sea, no, justamente nos damos cuenta donde prácticamente el pasillo es la parte amarilla, en la cual se accede a través de una circulación interna y prácticamente es una vivienda que prácticamente contiene un área útil de 70 metros cuadrados en sus dos versiones de dúplex. En el cual prácticamente hacia el lado derecho, al momento de ingresar, vamos a encontrar unos servicios higiénicos. Mientras vas entrando, vamos a encontrar la zona de cocina y lavandería, que evidentemente va a estar orientada hacia el pasillo y evidentemente se va a ir hacia la autovía.
Entonces prácticamente manteniendo toda la zona húmeda hacia la calle. Después tenemos la escalera integrada que nos va a permitir el acceso hacia el dúplex, hacia el segundo nivel, y encontramos una sala comedor y un dormitorio. Y evidentemente una pequeña terraza que prácticamente es la visualización hacia el exterior, ¿no? De igual forma, en el formato contemporáneo, o sea, perdón, en el otro formato de duplex, vendría a ser lo mismo, pero al revés. ¿Para qué? Para que justamente en el segundo nivel esté abocado dos dormitorios hacia un lado y dos dormitorios hacia el otro lado, hacia la parte del área común y hacia la calle. Evidentemente van a compartir el mismo núcleo y justamente van a estar eh, o sea, prácticamente los van a tener en el medio para compartir prácticamente lo que vendría a ser la ventilación, en este caso los ductos y de esa forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes que he rescatado, en lo cual justamente se ve cómo es que se encuentra esa escalera, prácticamente divide el espacio, ¿no? de la sala. Tenemos el encuentro de la sala con el interior, la escalera, cómo es que termina por encajarse prácticamente con el segundo nivel, y los dormitorios, o sea, estamos hablando de viviendas de baja densidad, perdón. Son viviendas sociales que de alguna u otra forma trataron bueno, las construyeron, ¿no? De esta manera encontramos la tipología, o sea, también hay una forma, en corte es como vemos las divisiones, y también nos damos cuenta que, por ejemplo, no por ser una vivienda no tan costosa, o sea, presentaron un tipo de cerramiento que dan hacia la calle, que evidentemente con otra percepción ya desde el interior de la calle y no de la autovía. Otra realidad en la cual justamente estos paneles, evidentemente, son los que dan hacia los cuartos y hacia la sala, y son paneles movibles, los cuales va a permitir que prácticamente la luz ingrese, entonces, y también pueda ser filtrada, dependiendo justamente las comodidades de las personas adentro de los departamentos, ¿no? También encontramos diversos huecos en distintos diedros, lo cual nos va a permitir justamente la permeabilidad de lo que pasa al interior del proyecto con la parte exterior de este mismo hacia el otro lado, y en el cual justamente estos espacios va a servir justamente de área social, de encuentro también, justamente relacionado por los pasillos que van a terminar rematando hacia estos grandes vanos. Las características volumétricas son muy interesantes, prácticamente encontramos, o sea, son de esta forma, y es justamente lo que le estamos comentando, ¿no? O sea, desde afuera, desde la autovía, hay una presencia notoria del edificio, con características totalmente distintas a cómo es que se percibe por fuera. Son prácticamente formas puras, ordenadas, en las cuales se desarrolla la vivienda de forma natural, ¿no? Y prácticamente con un riesgo justamente de cómo relacionarlo con el exterior, ¿no? Y es cómo logran, y es una propuesta, son características volumétricas muy interesantes, simples, pero de formas tan ordenadas que terminan alimentando el proyecto, o sea, pasarelas, prácticamente las circulaciones totalmente orientadas hacia el exterior, entonces muy interesante, ¿no? Y justamente las características espaciales las cuales podemos ver cómo es que se encuentran los dúplex, ¿no? Una serie de zona comercial, la parte de abajo para que evidentemente sea un poco más rentable, los dúplex, las viviendas de galería, evidentemente otros dúplex, y prácticamente lo que terminan siendo las azoteas. El encuentro prácticamente sucede dentro de las pasarelas en las cuales las personas pueden salir y tener una vida activa, y de igual forma en estos grandes vanos, ¿no?
La tecnología y el sistema constructivo, la construcción de un conjunto residencial con una extensa, perdón, múltiples permutaciones, perdón, la geometría que gobierna la estructura formal de los edificios marca también las pautas de su sistema constructivo, que en este caso es la modulación en pórticos paralelos. Genera la imagen de las fachadas interiores a un tiempo que resuelve económicamente las soluciones estructurales del garaje mismo. Y el edificio. Estos sistemas de pórticos de 7 alturas queda abrazado por diedros de hormigón, ¿ya? Diedros de hormigón prefabricados de gran dimensión, realizados con moldes de chapa onduladas metálicas dispuestas en diagonal, pigmentados con óxido de hierro con una coloración voluntariamente irregular, que al final, mediante el asolamiento, estos van a cambiar de color, de textura, por justamente el sentido del asolamiento. Entonces es muy interesante, ¿no? Múltiples permutaciones de un único elemento. El panel de hormigón ondulado produce infinitas variaciones de brillo y opacidad de color y textura. Hacen que un modesto programa de vivienda social frente a una autopista se transforme inesperadamente en una secuencia casi generada por luces y sombras, ritmos silenciosos de llenos y vacíos. Eh, Prácticamente la construcción de un conjunto residencial con una extensa fachada orientada hacia una autopista supone un interesante ejercicio de arquitectura que debe mostrarse capaz de ofrecer una respuesta eficaz ante la agresión ambiental que supone la presencia de aquella importante estructura viaria. Y es muy interesante, a modo de crítica, a modo de análisis, cómo es que los arquitectos prácticamente determinan de resolver una problemática evidentemente en relación a la autovía. Viviendas de muy alta calidad arquitectónica, que evidentemente van a surgir, calidad de vida muy interesante frente a una problemática como esta. Y sin ningún temor me atrevería a decir que una de estas, formas como estas nos llevarían a poder también tranquilamente utilizarlas en Lima. También evidentemente en relación a otro aspecto, en relación a dónde es que se encuentra, dónde es que se podría encontrar, pero resolverlo de una forma agresiva y no de una forma tímida, resolviendo esquinitas, o sea, ventanitas por ventanitas, entonces con galerías, que prácticamente la vivienda encuentre justamente ese sentido y sobre todo en un conjunto habitacional, evidentemente de gran cantidad de gente, donde la vida evidentemente va a surgir. Entonces es un proyecto muy interesante. Eso sería todo, arquitecto.